Veo en los comentarios Sí, que se escucha, así finalmente. pues podemos continuar. Eh, todos los jueves tenemos algún problema técnico con Zoom o con Facebook, así que ya nos estamos acostumbrando, así que nos disculpan por esa. Bueno, les decía que tenemos una política pública que busca reducir el uso de combustibles fósiles para generar energía mediante la integración de lo que sería energía renovable y que tenemos, está esa meta de que podamos lograr el 100% de la generación a través de energías renovables para el año 2050 y que quizás no, muchos de los que estén conectados no conozcan cuál es la postura de la UTIER respecto a la utilización de la energía renovable. Así que quiero que comencemos por ese tema y después vamos a estar hablando también sobre qué es lo que está pasando en estos momentos de pandemia, de cuarentena, con los procesos de la Autoridad de Energía Eléctrica, tanto en la Corte de Título 3 por la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también en procesos administrativos ante el negociado de energía, donde se están discutiendo aprobaciones de contratos y lo que hemos visto en las noticias sobre adquirir estos generadores temporeros para la Central Costa Sur a raíz de los daños que tuvo Costa Sur por los terremotos del 6 y el 7 de enero y que, ¿verdad? Que hemos visto que han continuado. Así que vamos a estar hablando de todo eso y tenemos la fortuna de que nos acompaña el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Así que le voy a dar la palabra para que comencemos con lo que planteé al principio sobre cuál es la postura de la UTIER respecto a la energía renovable. Sí, buenas noches a Jessica, a Rolando y a todos los compañeros que nos están viendo aquí a través de Facebook Live. Esto es un tema que crea muchas pasiones, muchas emociones, un tema que obviamente no todos los que estamos involucrados en él sabemos todo, nos vamos nutriendo, nos vamos educando en la medida que las experiencias a nivel internacional, a nivel mundial se van dando. Por la oportunidad que nosotros tenemos en la UTIER de poder brindar un poco de esa experiencia, ese conocimiento, es porque la UTIER, además de ser el sindicato que elabora, que representa a los que elaboran en la Autoridad de Energía Eléctrica, la UTIER pertenece a diversas organizaciones a nivel mundial. En el caso nuestro, pertenecemos a la Asociación del Derecho a la Energía con sede en Francia. Y no solamente pertenecemos a esta organización que agrupa más de 500 organizaciones a nivel mundial y más de 80 millones de afiliados, sino también somos parte de la directiva de esta organización, lo que nos permite tener acceso a diferentes experiencias a nivel internacional e inclusive se reciben fondos de la ONU para poder energizar diferentes lugares a nivel mundial. Esa experiencia nos ha ayudado junto a otros compañeros aquí y tengo que reconocer el compañero Juan Rosario fue una de las personas que influyó mucho en la situación de cambio de política sindical en la referente a la energía renovable. En el 2009, cuando se da el proyecto del gasoducto del norte, habíamos nosotros tomado como una alternativa, como una política sindical que además de la protesta, la propuesta. Teníamos que presentar propuestas en adición a la protesta y cuando nos presentamos las vistas públicas que se dieron en Bayamón de la Junta de Calidad Ambiental y la Junta de Planificación para discutir este proyecto llamado Gasoducto del Norte, además de la oposición y todos los elementos técnicos para oponernos, presentamos varias propuestas en aquel momento. Lo primero que presentamos es poder gasificar todo el área sur, y recuerden que estamos hablando del 2009. Poco a poco ha ido cambiando en la medida que hemos tenido conocimiento, pero en el 2009 gasificar toda el área azul, los estimados que se hicieron a través de compañeros del Colegio Mayagüez, que podía tener una economía de 600 millones de dólares en compra de combustible, y esos 600 millones propusimos dividirlo en tres renglones: 200 millones para cuando se podía pagar deuda, obviamente hasta el año 2009, cuando la deuda era pagable, estaba en la mitad de lo que hoy se debe; 200 millones para invertir en infraestructura, para ir integrando la energía renovable, y 200 millones para impactar la factura de energía. A su vez, habíamos presentado también como una propuesta que esa energía renovable se instalara en los techos de nuestros hogares y que se financiara con las cooperativas de Puerto Rico si es que la autoridad no llegaba. La primera propuesta era que la autoridad tratara de llegar a un acuerdo con el residente
como un tipo de alquiler del lugar que tuviera un beneficio reciente, pero a su vez la red eléctrica tuviera acceso a esa energía que se producía. Y la segunda alternativa es que las cooperativas del país puedan financiar estos proyectos para que ese capital se quedara en Puerto Rico. Uno puede decir esto que es un elemento muy sencillo, pero no es tan sencillo desde el punto de vista técnico. Una de las cosas que nosotros perdemos de vista es que Puerto Rico es una isla. Estamos totalmente aislados y nosotros tenemos que tener la capacidad de nosotros generar nuestra propia electricidad dentro de los estándares que nuestros equipos eléctricos funcionen. ¿A qué me refiero? Imagínense una tela de araña, todos esos hilos de la tela de araña, uno más gordo, uno más finito. Esa es la red de nosotros. Todos los hilos. Y saben que todos esos hilos se interconectan en la telaraña, pues nuestra red es igual. Todos los hilos se interconectan. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que entre a la red, no importa de qué parte de Puerto Rico entre, va a afectar la totalidad del servicio al país. Por eso es importante lo que ustedes nos han escuchado muchas veces, estamos modulando frecuencia. ¿Qué es esto de frecuencia? Usted va a su Excel eléctrico y va a ver, siempre dice 60 MHz. Esto se llama 60 MHz. Esa es la frecuencia que nuestros equipos eléctricos funcionan adecuadamente. Por lo tanto, la energía tiene que estar en esa frecuencia. Tiene que ser una frecuencia estable todo el tiempo. La energía renovable tiene un reto en aquel momento. La energía renovable era inestable a raíz de si pasaba una nube, si hacía más sol o menos sol. Todos esos elementos se han ido superando a raíz de los años. Pero eran elementos técnicos que habían que superar y muchas veces cuando se traía a discusión pública, la respuesta más fácil es que había oposición a la energía renovable sin entrar al problema técnico que conllevaba integrar la energía renovable. Todavía el día de hoy hay unos retos bien grandes para seguir integrando grandes cantidades. Segundo, aunque como dice la compañera Jessica, existe una política energética en Puerto Rico, nosotros entendemos que es una política energética todavía que le falta mucho para poder alcanzar lo que necesitamos como país, tener una autosuficiencia energética, una independencia energética. Primero, esa política energética no tiene como base cuál va a ser la política de desarrollo económico del país. ¿Por qué digo esto? Porque las plantas que nosotros usamos hoy se construyeron en los años 50, 60 y 70 bajo una política de desarrollo económico de grande consumo a grandes industrias, como era la Corco, la Junior Carbide, la farmacéutica. Por eso usted ve esas grandes plantas en lugares estratégicos, porque la política de desarrollo económico estaba dirigida a ese tipo de industria. Hoy no sabemos todavía cuál va a ser la política de desarrollo económico del país. Entonces, esa política de desarrollo económico del país tiene que estar atada al desarrollo energético. Porque si vamos a hacer una política de desarrollo económico distribuida en el país, pues uno tiene que hacer una política energética dirigida a esa distribución, dónde va a ser distribuida, en el norte, en el sur. Entonces son elementos que hay que tener en consideración y por eso es que decimos que aunque estamos de acuerdo de lograr 100% de energía renovable de aquí al 2050, pero en el transcurso de esa meta se necesita establecer cuál va a ser nuestra política de desarrollo económico para que esa transformación energética satisfaga no solamente nuestro consumo, sino también el desarrollo económico. Tercero, que debe ser el primero, lo que voy a decir ahora. Todo el mundo habla de cambiar energía renovable, pero muy pocas veces se habla de que nosotros tenemos que bajar el consumo como país para poder alcanzar las metas de energía renovable. Queremos vivir en el mismo confort, queremos seguir gastando lo mismo, pero entonces vamos a tener energía renovable. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo que tenemos centralizado en un lugar lo vamos a distribuir en todas las esquinas del país porque queremos seguir gastando más energía. Por eso muchas veces, y yo hago un ejemplo que puede visualizar cómo nosotros en Puerto Rico derrochamos la energía. Por cierto, nosotros somos los primeros tres países del mundo que más energía consumimos por persona. Esta isla. Y doy un ejemplo. Prendemos el aire acondicionado, lo ponemos en 60 si baja a 60, si no lo baja a 66, para estar arropando con una colcha. Sí. Eso te evidencia claramente cómo derrochamos energía. Pues tiene que haber un proceso educativo de economizar la energía. ¿Por qué?
porque aunque la energía es renovable desde el punto de vista del combustible que se utiliza para este tipo de generación es renovable, no es menos cierto que el material que se utiliza para construirlo en alguna parte del mundo hay que destruir algo para poder construirlo. Los minerales, para construir unas baterías, para disponer de ellas, por lo tanto, aunque puede ser menos dañino que el consumo de combustible fósil, no puede ser, es menos dañino. También tenemos que tener una conducta comedida, que nosotros no estemos forrando el mundo de placas solares, porque no tenemos la capacidad de educarnos, de consumir lo que es necesario para todos nosotros. Yo creo que es un elemento importante. Y la gente que nos ve dirá, ¿cómo es posible que un sindicato que representa a trabajadores que vende un producto esté hablando de la forma que está hablando? Porque nosotros creemos y estamos convencidos, primero, que el calentamiento global nos va a afectar a nosotros, tengamos trabajo o no tengamos trabajo, y nos va a afectar desde el punto de vista de la vida. Si no tenemos vida, no tenemos dónde vivir, pues obviamente no vamos a tener ningún trabajo. Segundo, yo estoy convencido que podemos hacer una transformación del modo y la manera de nosotros trabajarle al servirle al pueblo de Puerto Rico entre una corporación pública, que las comunidades generen su propia electricidad. Nosotros no creemos en la energía renovable en compañías privadas centralizadas. No salgamos de un monopolio fósil para convertirnos en un monopolio de energía renovable, que entonces tenemos que comprar la energía al que venga aquí. Si no creemos en lo que es comunitario, que cada comunidad desarrolle su propio sistema eléctrico de forma integrada y nosotros como trabajadores públicos podamos dar ese servicio, esa educación, ese servicio y esa reparación, esa conservación. Yo hasta que yo sepa lo que he podido leer, no sé si alguien tiene este tipo de materia, no importa, como tú generes vas a necesitar poste y cable, porque la energía todavía no está por Wi-Fi. Tiene que usar el poste y cable, por lo tanto hay un mantenimiento desde el punto de vista de infraestructura de transmisión y distribución, más de distribución. Esas placas solares podemos dar un mantenimiento y el único modelo que va a permitir esa transición de forma ordenada, de forma pensada, porque no existe el lucro, es el modelo público. Porque quien quiere negocio no va a permitir que otro le monte un negocio al lado. Es algo muy sencillo, es lógica capitalista 101. Quiere concentrar su mayor riqueza en oferta y demanda, ¿verdad? Y en ese sentido es importante tener un análisis amplio de la energía renovable. Por eso es que muchas veces cuando hablamos de energía renovable en diferentes foros, la forma que lo tocamos, que decimos, tiene que ser de forma ordenada, tiene que ser de forma pensada, tiene que ser de que el enchufle que yo conecte en Ponce me sirva para cuando yo siga conectando enchufle en San Juan, esa extensión la pueda conectar ese enchufle de Ponce. Porque yo siempre he dicho, aquí la salvación no es individual. Porque el que piense que la salvación individual es la condena colectiva. Muchos proyectos muy buenos, muchas iniciativas muy buenas, pero cómo esas iniciativas, esos proyectos se interconectan para aquellos sectores de nuestro país que no tienen la capacidad económica, no tienen la posibilidad de tener acceso a la energía. Por eso es que nosotros creemos en la Asociación del Derecho de Energía, que sea el nombre en francés COS Energy, es que la energía es un derecho de la humanidad y no una mercancía. Porque la medida que tú abres la energía, el mercado se convierte en una mercancía y ¿quién quiere la mercancía? El que la pueda adquirir. Y en Puerto Rico, por eso es importante que el modelo público sea el que transforme ese sistema eléctrico a la energía renovable y para transformarlo, obviamente, yo sé que todo el mundo va a decir, la autoridad como está no se puede transformar, claro. La autoridad, a quien dirige la autoridad, quien compone esa dirección de la autoridad, no quiere esa transformación. Pero nosotros nos toca como pueblo cambiar el modelo de gobernanza de la autoridad para poder lograr una transformación real y verdadera desde el punto de vista energético que desarrolla a nuestro país socialmente y económicamente. Y te pregunto, porque cuando yo comencé, que expliqué la política pública y que la ley establece que para el 2025, eso está ahí al lado, deberíamos estar en un 40% de generación de energía a través de mecanismos de energía renovable. Mencionaste muchas razones por las cuales sí debemos fomentar esa política pública, pero obviamente tiene muchas fallas. ¿Tú crees que estamos cerca de ese 40% para el 2025? Mira, realmente no estamos cerca, pero ese 40% de energía renovable para el 2025, un pocos años más adelante, tiene que estar combinado en dos efectos. No solamente transformar el 40% de la energía, la generación del país en energía renovable,
sino también va a haber una reducción dramática en el consumo, porque a la medida que tú bajas el consumo, ese por ciento que tú vas transformando va subiendo, ¿verdad? Porque no es mismo el 40% de un consumo de 2.500 megavatios de energía renovable que el 40% de un consumo de 2.000 megavatios. Por eso tiene que ser un proceso que vaya a la par, bajar el consumo y a su vez transformando la generación. El problema que estamos teniendo es que los grandes intereses, por eso es que dije que en el 2009 nosotros creíamos en gasificar el sur. Hoy no creemos en gasificar el sur. ¿Sabes? Por eso hice ese diferéndum, ¿verdad? Y no creemos en gasificar nada, porque nosotros entendemos que lo que hay, en la medida que tú generes proyectos nuevos con gas natural, son proyectos que van a establecerse por 25, 30 y 35 años, porque la industria eléctrica, cualquier proyecto nuevo de generación, no se hace para 5 y 6 años. No es costo efectivo. Hay una situación donde tú tienes una meta que está a ley de 5 años, ahora mismo está por el 3% lo que se genera como energía renovable, pero tienes dos plantas, aparte de la flota de plantas tradicional de la autoridad, tienes dos plantas, una en Peñuelas de gas natural y otra en Guayama de carbón. Y eso entonces no es compatible con esa política pública porque tienen una generación considerable. Eso implicaría que esas plantas en algún momento cercano tendrían que cesar. ¿Estoy en lo cierto? Mira, sí, por eso es importante establecer y conocer por qué estos tipos de proyectos que se están generando son bien peligrosos. Porque son proyectos, Rolando, y a los que nos escuchan, que no se van a construir, por más que el contrato te diga, es a 5 años, el contrato de por ejemplo, el contrato de New Fortress dice que es a 5 años, pero inmediatamente te dice que es renovable a 10, a 15, a 20. Nadie hace una inversión de la forma de gas natural para 5 años. Todo el mundo sabe que lo van a extender y entonces esos son los proyectos que hay que detener. Yo lo que nosotros decimos es, haga la vida de lo que tú tienes construido y lo que vayas a invertir en capital nuevo, lo invierte en energía renovable. O sea, en lugar de invertir en plantas nuevas, en lugar de invertir en infraestructura nueva de gas natural, y mantiene, como digo, estira más el chicle de lo que tienes construido, y entonces esa inversión millonaria dirige ese dinero hacia proyectos de energía renovable, pero especialmente en lugares comunitarios. Ir educando a las comunidades, y a la misma vez esa educación tiene que tener no solamente de que decirle cómo se apaga el switch, de cómo se lee, sino también una educación del que bajemos el consumo de cada casa para poder cumplir con esas metas. Pero tú tienes toda la razón, yo diría que es menos del 3% que tenemos energía renovable, ¿verdad? Pero en la medida que se sigan construyendo proyectos grandes, pero también por otro lado, el gobierno está anunciando que tiene muchos proyectos grandes de energía renovable, pero son proyectos de fincas solares. Eso no resuelve el problema de independencia energética del país. Primero que te daña los lugares agrícolas, porque por ejemplo en Salinas construyeron un lugar agrícola, en Isabela construyeron un lugar agrícola. Puerto Rico es un país limitado de espacio para poder ser autosustentable desde el punto de vista alimentario. Por eso es que nosotros decimos que hay que usar el techo de las casas. Okay. Pero hay que hacerlo de forma ordenada. Esto no es tampoco, la gente cree que esto es, mira, yo pongo 20 placas y ya me independicé. Por eso es que mucha gente no se independiza, porque necesita de la frecuencia, de como ese filtro que la autoridad brinda para que esa frecuencia está. Por eso es que se habla también de bancos de batería, porque el banco de batería te ayuda a que esa frecuencia, como yo digo, esa energía cruda que produce la placa solar entra al banco y el transformador, el convertidor, debo decir, te la convierte a lo que tú necesitas en tu hogar para que funcione adecuadamente. Es un tema bien, por eso es que es un tema que primero levanta muchas emociones, muchas pasiones, pero es un problema altamente técnico y por eso es importante entenderlo, porque cualquier falla que uno pueda, cualquier error que uno pueda tener en un proceso de incorporar energía a lugares, puede tener fluctuaciones de voltaje, puede tener baja frecuencia, puede tener un sinnúmero de problemas, y eso ha ocurrido muchas veces con compañías privadas que
le vende a un envejeciente la equipo, se lo instala ahí, después cuando empieza el problema le dice, como ya todo el mundo lo tiene contra la autoridad, dice, esa es la autoridad ya. No es la autoridad, es que donde lo instalaste no podías instalarlo porque no había la capacidad para instalarlo. Y son elementos que no se discuten. E involucra unas cuestiones técnicas que no necesariamente hacen accesible esa energía a todas las personas en todos los lugares, ¿no? Sino hay que ir tomando decisiones estratégicas sobre cuál debe ser la ruta para la instalación de estos sistemas. Pero dijiste una palabra clave, Ángel, dijiste que hace falta la inversión en los proyectos de energía renovable, no invertir en ningún proyecto que sea de gas natural o de petróleo, de lo que fuera que no es renovable. Pero la autoridad está ahora en un proceso de título 3 y la UTIER ha asumido un papel de liderazgo en ese trámite de título 3, impugnando diferentes decisiones que ha tomado la autoridad, y una de esas decisiones es el acuerdo que se conoce como el RSA, ¿verdad? El RSA con los bonistas de la autoridad, que ha habido material científico, ¿verdad? Pericial, que indica que ese acuerdo es negativo para la autoridad, que le va a impedir tener dinero para invertir en los desarrollos que hace falta para transformar la autoridad, que eso va a tener un impacto bien negativo en la clientela de la autoridad, en los abonados, porque va a aumentar el costo de la energía a unos niveles que no son razonables, y que eso va a su misma vez detener el crecimiento económico. La UTIER ha estado oponiéndose en ese trámite a ese acuerdo con los bonistas. ¿Cuál es la postura en términos del acuerdo con los bonistas? Como tú bien señalas, la UTIER y Beley y otras organizaciones hemos elaborado un sinnúmero de estudios a través de la representación del bufete Rolando Emanueli, diferentes estudios donde evidencia desde el punto de vista científico, técnico, financiero y económico que el acuerdo no va a poder cumplirse porque es muy oneroso para el pueblo de Puerto Rico. Lo primero que establece es que la forma y manera que la autoridad se endeudó es la única forma de poder salir y poder hacer inversión de capital, es que esa deuda baja a menos del 10%, el 20% de la deuda. Hay estudios como lo hizo el Tom Sancillo que dice que inclusive es cero, que es lo que se tiene que establecer. Pues, por cierto, la misma Junta de Control Fiscal reconoció en una de las mociones que tú conoces que el valor del bono es cero, porque él es cero. Por lo tanto, es la única forma de que la inversión que pueda ingresar a raíz de los pocos ingresos que tiene la autoridad pueda tener inversión nueva. ¿Por qué? Porque por eso es que decimos, no hay un desarrollo económico en el país que pueda tú decir que lo tienes bien definido, con objetivos claros a mediano y largo plazo, que esa política de desarrollo económico te genere unos ingresos para poder cumplir con unas inversiones nuevas en el sistema eléctrico. También tenemos un sistema eléctrico también sumamente abandonado. Abandonado con toda la intención de promover lo que todo el mundo ha conocido de las políticas neoliberales, que es crear crisis, abandono el sistema, crea una campaña de demonización de la empresa y la única alternativa es privatizar. Y eso también es un elemento importante en este proceso. Aquí hay una tormenta perfecta para llegar al país al momento de la miseria más grande de su historia. Si este acuerdo se materializa, debo decir, acompañado con un proceso de privatización, si se diera, esos dos elementos van a llevar al país que solamente van a poder adquirir energía los que puedan pagarla. No hay otra forma. No vamos a volver a 1940, cuando la energía era privada en Puerto Rico, donde solamente había una compañía en San Juan, una en Ponce y una en Mayagüez, porque los campos era mucha inversión llevar los servicios a los campos, porque lo que iban a invertirse y lo que iban a recuperar era una ínfima parte. Y encima de eso le sumas una deuda prácticamente onerosa e impagable. Obviamente el país se va a convertir en un país extremadamente de pobreza, donde solamente unos pocos van a poder pagar el servicio eléctrico. Eso por un lado. Desde el punto de vista del caso en el tribunal como tal, la UTIER, y tengo que reconocerlo, con una discusión con el bufete y con muchos técnicos, hemos dicho,
ese acuerdo es malo y aquí están todos los estudios. Tenemos el estudio de financiero Tom Sancillo, donde dice inclusive que los bonos que ellos están diciendo que van a tener una categoría más alta, ahí el momento que va a caerse otra vez porque el sector económico no lo va a poder sostener. Por eso es que estos señores ahora con este tipo de noticias, este juego del mercado de valores, que llega a un bono, llega a un acuerdo alegadamente sin que el acuerdo se haya ratificado, el bono sube y lo venden rápido. Resuelve tú cuando eso se caiga. Eso se llama los fondos buitres. Los compraron a 10 chavos y dijeron, hay un acuerdo RCA, el bono sube a 70%, a 70 chavos, lo vendemos, ya yo me llevo una millonada y resuelve que compró. Pero al fin y al cabo el que va a tener la calle está ahí. Entonces este acuerdo es un acuerdo que tú conviertes una deuda no asegurada, como está actualmente, la convierte en una deuda asegurada. Como yo he aprendido con ustedes, la realidad esto es un proceso que es, vamos a comprometer al país por 47 años a una deuda sí o sí. A mí no me importa si los chavos no te dan, a mí no me importa si vendiste menos energía de la que proyectaba. Tú te comprometiste conmigo a pagarme esta deuda y me la vas a pagar como sea. Y los que van a pagar en sufrimiento, en miseria y en pobreza van a ser nuestros hijos y nuestros nietos, a lo que nosotros le dejemos sin, obviamente no hacemos el esfuerzo para derrotar esta intentona que yo te diría que estamos en un camino muy positivo para poder derrotarla. Sí, y además con toda esta situación que ha ocurrido con los terremotos y con el COVID-19, obviamente ha afectado los ingresos de la autoridad y por tanto la viabilidad de que se pueda cumplir con ese acuerdo. Y por eso es que la Junta ha pedido que se paralice el proceso que estaba señalado para el verano para celebrar la vista ante la jueza y ha pedido que se detenga indefinidamente el trámite. Así que no sabemos cuál va a ser el curso que va a seguir la Junta. ¿Va a seguir sosteniendo ese acuerdo a pesar de la situación económica? Porque ahora apenas estamos empezando a ver las consecuencias con un alto desempleo, tal vez miles de negocios cerrando. Eso va a afectar definitivamente la demanda por la energía eléctrica y por ende la viabilidad del acuerdo. Así que seguiremos trabajando para que el acuerdo se derrote, pero a lo mejor ya el acuerdo está derrotado por las propias circunstancias económicas. En un elemento... Jessica. No, iba a comentar que en realidad el que se paralicen estos procesos de la aprobación de este acuerdo ante la Corte de Título 3 era necesario, aunque con la Junta de Control Fiscal uno no sabe lo que van a hacer, ¿verdad? Pero ya que de por sí nosotros estamos cuestionando, la UTIER está cuestionando que este acuerdo realmente no corta la deuda como no le hace el corte sustancial a esa deuda como debería ser, no, lo que hace es traer aumentos en tarifas, lo que hace es el promover el que esos acreedores cobren por encima de la gente, por encima de incluso el bienestar de la propia Autoridad de Energía Eléctrica, donde ni siquiera, donde lo que busca es, bueno, vamos a pagarle a estos acreedores primero, después entonces la autoridad tiene que manejar, cubrir sus costos, cubrir sus empleados, cubrir todo, donde sabemos que realmente no tiene los ingresos suficientes para poder cumplir. Así que por lo menos ese proceso está paralizado. Sin embargo, hay otras cosas que la Junta no ha paralizado dentro del proceso de Título 3, como por ejemplo contratos que están buscando, ahí hay, ¿verdad?, controversias sobre si estamos hablando de contratos nuevos o si estamos hablando de contratos que ya existían y que lo que están es enmendando, y me refiero a los contratos con Ecoeléctrica y con Naturgy sobre gas natural, y que tienen que ver con Costa Azul también. Y ese proceso no está detenido a pesar de que estamos en tiempos de pandemia, y la Junta radica una moción ante la Corte de la jueza Laura Taylor Swain para que se aprueben esos contratos que alegan son contratos que se están enmendando. Sin embargo, cambian las cláusulas de los contratos de manera sustancial, como para que en realidad podamos argumentar que no se trata de una simple enmienda a estos contratos, sino que se trata de contratos nuevos
con extensiones de contratos que ya estaban por vencer, ahora los tenemos por 12 años más, y esos procesos no los quieren detener y están poniéndole toda la gasolina que puedan para poderlo continuar, y de igual forma también se está viendo ese proceso de aprobación de esos contratos a nivel administrativo ante el negociado de energía, y también la UTIER está interviniendo en esos procesos tanto en la Corte de Título 3 como en el negociado de energía. Así que me gustaría que pudieras explicar un poquito qué es lo que está buscando la UTIER en estos procesos. Y la relación que tiene con el problema de las metas de energía renovable. Claro. Mira, como todo el mundo está concentrado en atender la situación del COVID-19, no solamente de punto salubrista, que es la primera línea de defensa de todos nosotros como país, sino también en la alta cantidad del proceso de desempleo, la necesidad que está creando todo esto en la familia puertorriqueña. Más sin embargo, los grandes intereses no han dejado de seguir trabajando para aprovechar estos momentos para que no haya discusión pública, análisis público. En el caso del contrato de Ecoeléctrica, es una extensión del contrato de compra de gas con Ecoeléctrica hasta el 2032, donde también eso demuestra claramente que entonces la meta que tienes por ley de conseguir el 40 y el 50% en los próximos 10 años, la vas a dejar a un lado porque estás extendiendo un contrato por 12 años más de casi un 20% de la generación del país. Y no solamente un 20%, porque el contrato de Ecoeléctrica es una cosa, pero también la Costa Azul le compra Ecoeléctrica. Por lo tanto, estamos hablando de casi un 30% de la generación del país, partiendo de la premisa que el Costa Azul la dejarán también 5 o 6 años, que va a confligir con las metas de energía renovable. Por lo tanto, esto es un engaño al país, esto es desviar los compromisos de ley de política energética del país a un contrato que va a todas luces a afectar eso. No podemos olvidar que este contrato de Ecoeléctrica está amarrado también a la generación de gas natural que hay en el norte, donde ya hay 2 unidades que producen 400 megavatios, que es la unidad de 5 y 6, a gas natural, y las intenciones de ellos es montar un ciclo combinado nuevo en Palo Seco para que la misma compañía a través de un gasoducto le supla gas. O sea que estos tentáculos son más amplios, son más, hay más intereses. Por tal razón, la oposición nuestra a este tipo de contratos es para nosotros derrotar esta intención, que podamos cumplir con la política energética del país de aspirar a la energía renovable. Y esa es la situación del caso de Ecoeléctrica. Me había hablado de otro caso, ¿cuál era que me habías hablado? También hay que mencionar, Ángel, que no solamente la Junta quiere aprobarlo lo más rápido posible, sino que está impidiendo, está oponiéndose ante la jueza Laura Taylor Swain a que la UTIER obtenga descubrimiento de prueba. Estamos oponiéndonos nosotros a esa moción, está sometido con la magistrado Dean, así que ni siquiera quieren que se pueda descubrir información sobre los contratos, el alcance de los contratos, los supuestos ahorros que ellos plantean con esos contratos, y eso denota, ¿verdad?, una falta de transparencia en la toma de decisiones que van a afectar a Puerto Rico, la política pública energética y el acceso a la población a energías renovables a costos razonables. O sea que la Junta, por un lado, en su plan fiscal de la autoridad dice que hay que alcanzar las metas de la política pública, y por el otro lado está impulsando acciones concretas que van totalmente en contra de esa política pública, porque evidentemente renovar 12 años más estos contratos de gas natural pues no van a ayudar a que se alcancen las metas de 40% y 100% para el 2050, todo lo contrario, va a descarrilar. Así que ahí vemos esos intereses creados que hay detrás de esas decisiones de energía. Y eso que has dicho me preocupa, o sea que van a rescatar el difunto gasoducto del norte y el gasoducto del sur. Van a tratar de impulsar esos proyectos otra vez. Por lo menos el proyecto que ellos están viendo con mayor viabilidad es que ya tenemos gas en Central San Juan, esto queda en la zona portuaria de ahí de San Juan, llevarle gas a Palo Seco, que estamos hablando de unas 3 o 4 millas.
ese caso. Pero un dato bien importante en esto también es que hoy le venden al país que el gas natural es una alternativa porque los costos del gas natural son bien bajos. El estudio que hicieron los compañeros en el 2009 es que hay una ventana del costo del gas natural de 8 a 10 años. Están en el 2009. Esa ventana todavía está un poco abierta porque a través del fracking hay un exceso de gas en los Estados Unidos y por eso tú ves el costo. Pero cuando tú vas al costo, tú no puedes tomar en consideración el costo en territorio norteamericano, que es de $3, $2.80, el millón de BTU, a lo que cuesta llevarlo a Puerto Rico, que se le añaden otros costos como es el costo de licuarlo y volver a regasificarlo. Eso triplica el costo, por lo tanto debe estar puesto en Puerto Rico de $9 a $10 el millón de BTU. Eso es ahora. En la medida que aumente la demanda, como todo el mundo sabe, el sistema capital, oferta-demanda, estos precios se van a disparar dramáticamente. Lo está pasando lo mismo con el petróleo ahora mismo, hay poca demanda, pues se cayó el costo del petróleo. Pues en la medida que vuelva la demanda a surgir, se va a disparar porque ellos van a recuperar lo que perdieron. Y esto es bien peligroso porque estos proyectos se están negociando, como en este caso de Connecticut, 12 años. Por el caso de San Juan, estamos hablando de 15 o 20 años. Y si se hiciera el proyecto de ciclo combinado en Palo Seco, estamos hablando de 25 a 35 años. Entonces, ¿cómo tú vas a cumplir de aquí al 2050, que es en 30 años, el 100% de energía cuando estás construyendo proyectos que su durabilidad promedio es de 30 a 35 años? O sea, que hay una contradicción. Y para colmo, procesos que no hay participación de otras entidades ambientalistas que podrían aportar muchísimo, de la propia UTIER, porque entonces vemos como empiezan todos estos procesos y quieren hacerlo todo, que si es confidencial o no someten la información completa. Vemos como la Junta de Control Fiscal en múltiples ocasiones, y lo están haciendo ahora en plena pandemia, andan oponiéndose a que la UTIER y otras organizaciones puedan obtener información para entender si estos contratos son o no son razonables, si convienen o no al desarrollo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que, para colmo, tras que son acuerdos que en nada benefician, tampoco permiten la participación ciudadana y de organizaciones que sí tienen mucho que aportar en estos asuntos. Y Jessica, un elemento bien importante, los acuerdos que se están dando, muchos de ellos son con empresas de dudosa reputación. El caso de New Fortress, hay un sinnúmero de estudios, inclusive hay una organización en Washington que se dedica a estudiar este tipo de compañías que afecta a los consumidores desde el punto de vista no solamente de su trayectoria, sino desde el punto de vista financiero. Y sacó un reportaje, un estudio hace unos meses atrás donde decía que New Fortress tenía problemas financieros a nivel mundial, que no cumplía con sus proyectos y que los que cumplían terminaban siendo onerosos para el país. Pues miren, New Fortress pasó porque New Fortress estaba proyectado para comenzar en agosto del 2019 y no fue hasta abril del 2020 que terminaron el proyecto. Eso te demuestra la reputación dudosa que tiene este tipo de empresas, sin hablar de todos los correos electrónicos que se sacaron públicos, de personas interviniendo a favor de ellos, ni sin hablar que New Fortress parece que tiene una bolita de cristal porque alquiló el muelle precisamente detrás de la Central San Juan cuando no había ningún requerimiento de propuesta para este tipo de proyectos. O sea, son muchos elementos que lamentablemente se están dando. De igual forma, son los elementos que también se están dando en un tema que yo sé que se podría tocar más adelante, que es la contratación de estas compañías, de estas generadores portátiles, que también la Unión está llevando un caso de oposición junto a otras organizaciones. Yo quisiera también destacar la UTIER participa en estos eventos junto a un grupo multisectorial de organizaciones. Se lo está en Queremos Sol. Se pueden accesar en queremossolpr.com y ahí pueden ver la propuesta de transformación energética amplia, detallada, de punto de vista financiero, de punto de vista técnico,
que se puede alcanzar para poder hacer una transformación verdadera para cumplir para el 2050 con el 100% de energía renovable. Mencionaste el asunto de los generadores, ¿verdad? Para las personas que nos están viendo, hacer un poquito de historia, cuando vinieron los terremotos en enero, pues la planta Costa Sur recibió unos daños considerables que la sacaron del sistema y hasta ahora está fuera del sistema. Y entonces la autoridad propone la contratación de 500 megavatios para supuestamente suplir la falta, ¿verdad?, de oferta por la salida de Costa Sur dentro de las circunstancias de demanda que hay energética en estos momentos. Y ha habido una controversia en torno a si esos generadores se necesitan o si no se necesitan y cuál es el papel que cumplen esos generadores en el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y hay un caso ante el negociado de energía que inicialmente aprobó esto, pero que reabrió el caso nuevamente para que la UTIER y este grupo de organizaciones ambientalistas y que abogan por la energía renovable participen y aporten información y están en oposición a que se abran o se contraten esos generadores por diferentes razones. ¿Podrías explicarnos por qué esa oposición a alquiler de estos generadores? Y yo quisiera que, Ángel, que pudieras hablar de que estos generadores lo que implican son 70 millones mensuales, que eso es lo que la Autoridad de Energía Eléctrica está impulsando, y tenemos que entonces comparar eso, y yo sé que tú has sido muy vocal sobre esto, en realidad, si si la autoridad debe estar gastando estos 70 millones o debe reparar Costa Sur, ¿qué sale más económico? Mira, este es el Whitefish y el Cobra del 2020. O sea, utilizan una crisis nuevamente, que es la crisis de los terremotos, para impulsar propuestas sin estudiar y evaluar qué alternativa más económica tiene el pueblo de Puerto Rico. Los terremotos fueron el día 6 y 7 y el día 8 inmediatamente el director, sin hacer ninguna inspección detallada, habló de que la planta iba a estar un año fuera y que había que alquilar generadores portátiles. Ya ellos venían cocinando el proceso inmediatamente, no perdieron nada de tiempo en hacer la propuesta. No, acto seguido, nosotros salimos al paso con inspecciones oculares más profundas de las que el director obtuvo y que tuvo con otros funcionarios, con gente que había adentro y detectamos que las máquinas se pueden reparar en 2, máximo 3 meses. Estamos hablando de enero 8 y 9 de este año. En la discusión pública, en los llamados estudios que nadie sabe los resultados, porque nadie vio los estudios, perdimos 4 meses en este proceso y lo perdimos porque fue la intención de la autoridad perderlo para ir justificando la necesidad de estos generadores. Vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible esta explicación. El país tenía una capacidad de generación disponible que no era la mejor ya de entrada en enero con Costa Sur y que necesitaba mejorarla para poder alcanzar el verano, que es donde más se consume energía en el país. Y por cierto, no son los meses de junio y julio, son los meses de agosto y septiembre donde está el mayor consumo en el país. Eso no significa que hayan días que se dispare el consumo por la situación del calor y la situación climática. Sale 410 megavatios de Costa Sur y inmediatamente hablan de 500. Por eso es que hablan de 500. 400 y vamos a poner un poquito más, 500. Atrasan Costa Sur, pero se dan cuenta que la situación energética es mucho más crítica y comienza la reparación de Aguirre inmediatamente. Pues para que el país vea que no se justifica los generadores. Perdí 400 en enero con Costa Sur. Ya en enero yo tenía fuera Aguirre 2 y Costa Sur 6. Estaban fuera desde antes del terremoto. Pues ahora en este proceso entre mayo y octubre vamos a incorporar Aguirre 2, que ya hoy subió casi 80 megavatios, se disparó por un problema de relé, no un problema de la máquina, un problema técnico afuera.
que son 450 megavatios. Ya superamos lo que perdimos con Costa Sur 5. En julio 18 a principios de agosto, vamos a incorporar Costa Sur. Y esto es una pelea interna. Yo quiero terminarla, yo voy a hacer todo lo posible para no terminarla. La autoridad quiere hacer todo lo posible para no terminarla. Y eso va a ser un paréntesis ya mismo para dar unos elementos que pensaba sacar el lunes, pero ya que estoy aquí, pues lo vamos a sacar ya mismo. La primicia. Y la unidad 6 de Costa Sur, que no estaba en el panorama, que la habían sacado de servicio para un mantenimiento programado antes del terremoto, entra en septiembre. Entonces, en palabras más sencillas, perdí 400 en enero, pero voy a recuperar 1.200 megavatios aproximadamente de aquí a septiembre, a octubre. Y usted dirá, pero en que yo recupero eso, pero las plantas no hacen falta. Las plantas en que se hace la subasta, se adjudica, llega a Puerto Rico, se instala. Dicho de los propios directores de autoridad, la instalación tardaría unos 50 días, son de 2 meses. Y todavía los generadores se han alquilado. Pues ya entrarías por la pérdida de 400, ya de aquí a que tú puedas terminar los generadores vas a tener 900 en línea, por lo tanto los generadores no hacen falta. No hacen falta. Eso es con las plantas grandes, pero a su vez, en las cosas que estamos sometiendo, vamos a demostrar que las plantas pequeñas y similares a los propios generadores que ya tenemos instaladas, se pueden reparar con costos ínfimos a los 70 millones. Y recuerden que los 70 millones es alquilado. O sea, tú tienes que pagar 70 este mes, 70 el otro mes, 70 el otro mes. Y con 18 o 20 millones tú tienes de forma permanente unidades ya en servicio, por cierto. En lo que se está sometiendo, ya hay unidades que en 2 semanas van a estar en servicio de esas pequeñas unidades de emergencia. Y varias unidades. Aquí tampoco solamente, no se habla, como digo, no solamente podemos hablar de los 70 millones mensuales, tenemos que hablar del costo del combustible. Estas plantas van a utilizar diésel. Es lo más caro. Es lo más caro. Y aunque el diésel se haya caído al salir el precio del petróleo, va a llegar el momento que va a volver a subir. Y eso lo vamos a pagar nosotros. O sea, que estamos hablando de un ¿Perdón? Son 18 meses de los generadores estos. O sea, ellos quieren alquilar 18 meses. Y inclusive el contrato habla contrato con derecho a compra, porque tú que vas a comprar algo que tú no necesitas. O sea, que esto está hablando de un negocio billonario. Porque no solamente son los 70 millones mensuales, sino el costo de combustible que se va a consumir en estos generadores, que no hacen falta. Tú puedes arreglar tu casa y esos 70 millones, pues en lugar de invertirlo en generadores, puedes invertir en placas solares. Exacto. ¿Sabes? Eso va en contradicción entonces con la política energética de movernos rápido hacia la energía renovable, porque mientras tú sigas despilfarrando el dinero en esos generadores que ya con los números se demuestra que no hacen falta, pues se lo estás quitando a los proyectos que realmente nos pueden mover en la ruta de la energía renovable. Claro, y quería hacer un paréntesis que sobre Costa Azul. La intención de atrasar el proyecto de Costa Azul es tan evidente que la persona que más conoce de la central Costa Sur, que tuvo la valentía de hacer la denuncia de que Costa Azul era reparable, lo movieron a Aguirre porque la planta de Aguirre, todos los ingenieros de Aguirre no daban pie con bola, y este ingeniero de Costa Azul ya está con la planta de un mes en línea. Pero esa salida conllevó que en el día de ayer, por primera vez en la historia de la autoridad, contrataran a un jubilado para ocupar un puesto de carrera, para hacer las funciones de un puesto de carrera, para hacer las funciones de este ingeniero que lo movieron a Aguirre. Y este jubilado, el ingeniero Rafael Pérez, si uno dijera, van a traer de esos compañeros jubilados que su trayectoria es una eminencia, que conocen, que nos va a ayudar a sacar los pies del plato, uno, aunque no está de acuerdo en principio que se contraten jubilados para hacer puestos de carrera, uno podría entender que la urgencia lo ameritara. Pero la trayectoria del ingeniero Rafael Pérez fue la trayectoria más nefasta de la central Aguirre. Las condiciones de la central Aguirre que hay hoy fue durante los 5 años de administración de él, de esa central, antes de jubilarse. Por lo tanto, no has traído lo mejor, has traído lo peor.
Pero para acabar de completar, estuvo trabajando como director en operaciones de Cobra. Qué interesante. Pero lo más interesante no es eso, porque trabajar en una compañía, uno buscarse el empleo no debe ser malo. Es porque la pregunta que debemos hacer es por qué borró de su perfil que trabajó en Cobra. Entonces, ¿tienes miedo que que alguien se dé cuenta que trabajaste en Cobra y ahora borra tu perfil? Gracias a Dios que la tecnología y los emails que tenemos ya, sale email de él trabajando con Cobra, firmando con el sello de Cobra, director de operaciones de Cobra. Estamos investigando si él tiene alguna relación con esta compañía que parece que cuando José Ortiz melodea coge mucho contrato, se llama CSA. Esta compañía alegadamente se vincula con un familiar muy cercano de José Ortiz, el suegro, y coge muchos contratos. Esa es investigación, pero la pregunta es, ¿cómo tú te atreves a traer un funcionario jubilado que tu carta de presentación fue la peor para hacer un proyecto que necesita lo mejor? Entonces, lo mejor que tiene, lo mueves de un lugar a otro y no lo vuelve a su centro de trabajo para que te encamine esa reparación. Y eso es lo que nos llama la atención, es que tengan la intención de crear situaciones que atrasen el proyecto y no se cumplan con las metas que todo el mundo tiene para julio, más tarde al agosto de este año. Y en términos de lo que ha ocurrido con Whitefish y con Cobra, ¿cuál es el estatus de esos problemas? ¿Se pagaron las reclamaciones de esas compañías? ¿Eso está detenido? ¿Cómo va eso, Ángel? Mira, esto es bien interesante, que esto demuestra que la corrupción no solamente se desarrolla a nivel local, sino también la corrupción a nivel federal es bien amplia, a nivel de Estados Unidos, y no solamente amplia, con tentáculos más poderosos para tapar las irregularidades. Whitefish, un sinnúmero de trabajo y un montón de compañías que fueron contratadas a través de Whitefish y otras compañías, que los trabajos hemos tenido que recuperarlos nosotros y repararlos nosotros. Y FEMA y el cuerpo de ingenieros han pedido reembolso de ese dinero. En el caso de Cobra, los trabajos estaban malos y tuvieron que rehacerlo. Hubieron muchos trabajos que estuvieron mal, igual que hubieron muchos trabajos muy bien hechos, pero había una diferencia, fíjate. Y lo digo no por decir que un sector es mejor que el otro, es que la experiencia y la data, como dicen los científicos, lo demuestran. Los trabajos que fueron contratados con compañías como Whitefish, Cobra, había otra que se me escapa el nombre, que consigue muchos contratos cuando está el Partido Republicano en Estados Unidos. Son compañías contratistas, no son compañías que se dediquen como bases una compañía eléctrica. ¿Sí? Esas compañías, si tú notas, mira, Cobra, Whitefish y esta otra que se me escapa el nombre, tuvieron problemas. Mira los escándalos. Sin embargo, vinieron un sinnúmero de esfuerzos de compañías a través de la organización que agrupa las utilidades públicas en Estados Unidos a Puerto Rico, donde los trabajadores eran sindicalizados, eran sindicatos de la IW. Y esos trabajos fueron trabajos muy buenos, porque eran gente que conocían el trabajo, sabían lo que iban a hacer, no eran contratistas. A ellos se les pagaban lo mismo que invertían. Si ellos venían a Puerto Rico y les costaba $20 llegar a Puerto Rico a hacer un trabajo, FEMA les devolvía $20, no había el lucro. Pero en Cobra hay un elemento que nunca el gobierno federal quiso investigar. Y eso me llamó mucho la atención. Desviaron la atención al escándalo del presidente de Cobra y la funcionaria de FEMA. Muy bien. Pero nadie pudo investigar, y fue la denuncia continua de nosotros, cómo una compañía pudo facturar en unos 11, 12 o 13 meses 1.800 millones, que eso equivale a casi la nómina total de la autoridad de unos 7 años. ¿Cómo pudo facturar esa cantidad? ¿Con qué celadores? Si hay una escasez de celadores a nivel de Estados Unidos. Por cierto, vienen a Puerto Rico y llévaselos de nosotros. Pues nosotros sabemos por qué, porque ellos facturaron trabajo que no hicieron. Por eso es que invitamos al gobierno federal a que buscara los parques diarios. Por cierto, casualmente, Cobra estuvo concentrado en la región de Cagua. Ahí fueron sus grandes trabajos. Pues Cobra en Cagua, casualmente, el director que había era de Cagua.
Casualmente, el director de Cobra de Puerto Rico, que era jubilado de la autoridad, era de Cagua. O sea, muchas casualidades. Casualmente, los registros de los partidarios, que es un partidario donde usted lleva, nosotros salimos a hacer un trabajo, ponemos un papel, el trabajo que hicimos, cuántos hombres fueron, qué cantidad de trabajo se hizo, cuántas horas se trabajó para poder validar el costo del trabajo. Eso, se desaparecieron cajas. Y la información que nos llega a nosotros es que como había comunicación inside, ellos sabían si íbamos al barrio, de un barrio de San Lorenzo, sabíamos que estábamos nosotros allí, ellos venían, facturaban que ellos estaban allí. Para enmascarar los trabajos con el Los trabajos. Por eso es que nosotros dijimos, ¿por qué no investigan esa parte? Porque ahí es que ¿Hicieron una querella formal? No se hizo una querella, que yo sepa, no se hizo una querella formal. El caso de estas compañías de ahora usaron la misma crisis. Una crisis creada aquella vez fue por un fenómeno natural, está también por un fenómeno natural, por aquella vez también el proceso de recuperación tan tardío desesperó al país que al país no le importaba quién viniera y cuánto se le pagara. El país quería luz. Después que nos dimos cuenta que nos estaban timando, por eso es que empiezan los escándalos, es que el país rechazó ese tipo de conducta. Pero nos pasa ahora lo mismo. Y fíjate que son los mismos grupos. ¿Y qué otros retos tú puedas ver ya en el macro para que podamos alcanzar esas metas? Porque a la verdad que estamos bien atrás con este panorama. Yo, ¿Qué otras cosas ves que pueden tal vez ayudar? No solamente retrasar, sino ayudar. ¿Cómo tú lo ves? yo retomo la discusión que tuvimos ahorita. Un elemento que poco se discute y es importante es la educación del consumo eléctrico del país. No hay forma de alcanzar una meta si el país sigue consumiendo lo que está consumiendo. Dice en Estados Unidos. Estados Unidos se habla todo el % de energía renovable que ha instalado. Pero a su vez, la demanda de energía en Estados Unidos sigue subiendo. O sea, están satisfaciendo el consumo que tienen, no están sustituyendo los combustibles fósiles que tenía. Por cierto, Trump deroga mucha política de Obama en contra de las plantas de carbón. Y son elementos, yo creo que ese es el reto mayor que yo le veo al país, porque es muy difícil decirle al país gasta menos luz, porque lo ven en conformidad y lo veo con mucho respeto de esta índole. Yo llevo 32 años trabajando en la autoridad. Yo tuve la experiencia de Hugo. Y el comportamiento de la ciudadanía y el proceso de recuperación de Hugo no fue de tanta desesperación, angustia, de tanta presión como fue el proceso de recuperación de Georges, de María, pero antes de María, de Irma, que tardamos una semana o dos en recuperarnos. Y eso lo que evidencia es que no han acostumbrado, no han creado un confort que tan brutal entre nosotros mismos que se nos hace bien difícil crear una conciencia de gastar menos luz. Hoy se va la luz 10 minutos y la gente está llamando a los 10 minutos que se fue la luz. Hay una dependencia psicológica mayor, tal vez por estos fenómenos. Total. La misma dependencia que tenemos ahora de los celulares y de esto virtual, que podemos dejar la cartera y no viramos, pero si se nos queda el celular viramos. Sí. Es la misma dependencia que tenemos del sistema eléctrico. Y cualquier transformación, la que sea, tiene que estar sostenida en una reducción de consumo, porque de lo contrario estamos condenados a desaparecer como quiera si no bajamos el calentamiento global, si no bajamos este tipo de daño que se hace al ambiente. Porque, como dije ahorita, aunque la energía es renovable, su combustible es renovable, pero su infraestructura hay que destruir alguna parte del mundo para poder construirla. Y hay un reto bien grande con esa postura de que hay que ser comedidos, ¿verdad?, en el consumo, porque la gente relaciona el alza en el consumo de energía eléctrica con el crecimiento económico. Y entonces ha habido siempre una correlación
y uno ve como que adelanta en la humanidad cuando hay crecimiento económico, ¿verdad? Y eso es lo que ha aumentado la voracidad por los recursos naturales y el descuido criminal por el ambiente. O sea que eso es una tensión, ¿verdad? Que hay dialéctica. Hay que proteger el ambiente, pero los opositores a eso plantean, pero eso detiene el crecimiento económico y hay una narrativa constante de que tenemos que tener crecimiento económico y lo asociamos entonces con la energía. Así que tiene que haber un cambio de la conciencia, ¿no? De los seres humanos sobre cuál es el lugar que tenemos aquí en este planeta y qué es lo que tenemos que hacer para poder protegerlo. Por eso me gusta mucho la vinculación que ha tenido Lautier con los grupos ambientalistas, con Queremos Sol, con el desarrollo de políticas ambientalistas, porque he visto que hay mucha gente comprometida en lograr ese cambio, ¿verdad? Y que hacen estudios, hacen alianzas internacionales por lograr recoger el conocimiento más puntual para que esos cambios se puedan implantar en Puerto Rico, porque es bien complejo. O sea, no estamos hablando de una cosa de un, dos, tres y cuatro, sino que es una cosa que requiere decisiones estratégicas que nos van a vincular por muchos años. Y sobre todo voluntad política. En este tema energético hay otras ramificaciones que son tan importantes como es cómo generamos energía. Por ejemplo, los mecanismos de transportación que tenemos en el país. En esta pandemia nos ha enseñado algo, que cuando menos tránsito hay, mira la recuperación del ambiente tan rápido que hubo en estos 2 meses, donde científicos dicen que en el Polo Norte se está cerrando la brecha o el agujero de la capa de ozono. De ozono, sí, inmediatamente, así de rápido. De los animales lo hemos visto también, o sea que definitivamente nos encerramos y la tierra se sana. Me dijo una vez Juan Rosario, muy reciente, que si el ser humano desaparece, la flora y la fauna sigue. Pero si la flora y la fauna desaparece, el ser humano desaparece. Exacto. Esa es la sustancia, la base de todo, ¿verdad? La vida en el planeta. Y cuando dije que esa ramificación, nosotros tenemos que empezar a mirar con mucha seriedad a corto plazo el que el medio de transporte en Puerto Rico sean con carros eléctricos. Que eso ayuda y eso evita también que las riquezas que genera nuestro país se vayan del país. Yo no sé cuántos miles de millones del país consumen combustible. Exacto. Y eso se queda aquí. Y un momento dado, en el 2014, tengo que reconocer, bajo la dirección de Juan Alicea, hubo un intento, fue muy tímido, pero hubo el primer intento de mover y promover los carros eléctricos porque se pusieron estaciones que, por cierto, todavía están en la autoridad y en el edificio central para recargar carros eléctricos. Y se hizo una alianza con la Nissan, que después lamentablemente parece que el poder económico del combustible fósil hizo mucha presión cada vez a un lado para empezar a traer carros eléctricos a Puerto Rico. Yo creo que es un elemento que hay que pensar, hay que comenzar, y no estoy dando a largo plazo, a corto plazo, a empezar a discutir para poder implementar en esa dirección. Ese es otro reto que tiene el país en este corto plazo para poder tener la subsistencia y la sobrevivencia de la raza humana. Claro, porque también no solamente gastamos combustible que se adquiere de otros países, sino también la autoridad gasta todo este combustible. La mayor parte de la factura, no sé si es 80%, tú me corriges, de la factura de energía eléctrica es el costo por combustible, más o menos por ahí es que está. No, está un poco más bajo. El del presupuesto de 3.700 millones, 1.200, 1.300 millones se gasta en combustible. Casi la mitad. Casi la mitad. Que ese se va del país también, ese dinero. Porque antes, cuando el presupuesto era de 4.000 millones, eran 2.200 millones de combustible. Así que es como parte de nuestros esfuerzos por tener un desarrollo sostenible del país, el cambiar a carros eléctricos, aunque haya que comprarlo fuera, como quiera, no tendríamos que estar comprando el combustible, que es un dinero que se va del país, porque aquí no podemos producir combustible, y lo mismo ocurre con la autoridad. Por tanto, esas dos políticas van a traer beneficios de crecimiento económico porque el dinero no se escapa, que es uno de los problemas que hay aquí, que todo lo adquirimos fuera y por ende tenemos alguna situación, un desastre natural, vienen unas ayudas, pero todas esas ayudas las invertimos
en suplidores del exterior y por ende no crece nuestra economía. Quisiera, Ángel, antes de despedirnos, que nos actualizaras el trámite de la supuesta privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque acuérdate que el gobernador, luego de los huracanes, el depuesto, anunció con bombos y platillos que en 18 meses ya la autoridad iba a estar privatizada, que ese era el remedio que necesitaba el país, y aprovechó el desastre de María para meterle por ojo, boca y nariz al pueblo de Puerto Rico esa política pública neoliberal. No se habla de ese trámite. ¿Tienes alguna información adicional? Mira, de los últimos meses el trámite estaba un poco, lo veíamos que ya no arrancaba, que lo que habíamos advertido a raíz de la cuestión económica del país era muy poco probable que compañías tuvieran inversiones en Puerto Rico, porque estas compañías van a depender del consumo y todos los estudios demuestran que el consumo eléctrico, a raíz de la pérdida de desarrollo económico, a raíz de la pérdida de la emigración, a raíz también de los proyectos de energía renovable, a raíz también de los equipos más eficientes que se construyen, va a haber menos ventas. Y eso iba a conllevar que el que viniera a comprar, el que viniera a administrar la red eléctrica, va a depender de ese consumo para poder tener ganancias, y lo que conllevaría aumentar dramáticamente el costo, y el resultado era que va a tener todavía menos ventas. Ya nosotros venimos advirtiendo de que esa situación era poco probable que se diera. A eso se le suma la situación del acuerdo con los bonistas. El acuerdo era bueno para los bonistas, pero también el que viene a comprar decía, si esto se le añade a mi factura, la gente va a gastar menos, va a consumir menos, por lo tanto yo también tengo un efecto sobre eso. No es falso, totalmente falso que aquí el que venga a decir, no se vendió porque como esto era una viejera, pues eso no se vendió. Aquí lo que vale no es la infraestructura per se, es el negocio. Sí. ¿Sabes? Y si aumentas el costo de la energía con el acuerdo de los bonistas, la gente apaga la luz más temprano, la gente pone el aire más bajo, de una temperatura más alta, o sea, la gente hace ajuste porque es costoso y eso perjudica entonces el que entre como privatizador. Por lo tanto, es una total mentira el que diga que es que aquí las plantas eran viejas y nadie las quería. Aquí esas plantas viejas han prendido el país por encima de las plantas no. Esas plantas viejas siguen generando y venden electricidad. Y si tú compras una planta vieja que no tiene que hacer ninguna inversión y le puedes sacar en 5 o 6 años ganancia, la vas a comprar como quieras. Es un negocio redondo, pero el negocio no es redondo. ¿Por qué? Porque ellos saben que no va a haber consumo, que las proyecciones de consumo van a ir disminuyendo, entonces tú no vas a invertir en un negocio que no vas a poder generar ganancias. Por lo tanto, nosotros visualizamos que esto murió, que la privatización murió porque murió de entrada. Segundo, los procesos de privatización a nivel mundial, los que se están desarrollando para privatizar modelos públicos en esta época, ya están desapareciendo. En los últimos 10 años, en Estados Unidos ha habido, son 6 o 7 privatizaciones. Todo lo contrario, se están revirtiendo procesos de privatización. En Estados Unidos están recomprando las empresas privadas que se privatizó en un momento y la están recomprando los estados. En Estados Unidos está una discusión bien interesante con el caso del Tennessee Valley. En Estados Unidos, el Tennessee Valley, la compañía Tennessee Valley es la única compañía que pertenece al gobierno federal. Todas las demás compañías de Estados Unidos son privadas, pertenecen a un municipio, al estado o a una cooperativa. Y el Congreso está en una posición bien amplia para evitar la privatización de esa compañía. Entonces, si el sistema económico capital más grande del mundo, que es Estados Unidos, hay una compañía que le pertenece al gobierno federal y no la quiere privatizar, está en una posición para privatizarle, algún mensaje nos tiene que estar dando. Claro, sí, sí. Pasa igual con la pandemia, con los sistemas de salud que se han privatizado, que entonces, como el ánimo de lucro es lo único que los mueve, pues entonces cuando viene una situación como esta emergencia, pues no tienen entonces la capacidad o no quieren hacer la inversión o no estaban preparados. Lo mismo pasa con la energía eléctrica y con la energía, con el agua también, ¿verdad? Que son recursos que deben ser derechos humanos fundamentales, ¿verdad? El acceso a la energía, te escuché mencionando en otra ocasión algo que yo también estoy totalmente de acuerdo, el acceso a la red de internet es un derecho humano ya, porque es parte de cómo tú te interrelacionas, te interconectas y haces tu vida diaria y laboral. Y realmente pues debe estar a la par
con el acceso a la energía y el acceso al agua limpia y todo a costos razonables. Lo más interesante es que el pueblo de Puerto Rico, a través de la autoridad energética, construye la infraestructura más grande, más rápida, la mejor del Caribe, de América Latina, de fibra óptica de banda ancha, y el propio gobierno el que legisla para evitar que esta compañía pueda competir, tanto que le gusta la competencia y la libre competencia, con las compañías privadas. Prepanet, hoy por hoy, tiene la nube más importante del Caribe y de América Latina al extremo, que bancos como Scotiabank, como Banco Bilbao, utiliza Prepanet, la sede que queda allí en Isla Verde, como resguardo de sus operaciones a nivel de América Latina. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico haya permitido evitar que nosotros como ciudadanos tengamos la oportunidad de evaluar propuestas? Si me sale más barato con Prepanet, ¿por qué tengo que hacerlo con el otro? Claro, para eso es la libre competencia, ¿verdad? O sea, ahí no aplica la libre competencia. Sí. Ahí no habría... ¿Hay alguna pregunta que se haya posteado? No tenemos preguntas. Yo creo que la discusión ha sido tan y tan clara que todos y todas que nos están escuchando y viendo, lo que han hecho es hacer comentarios tratando de añadir a lo que estamos aportando. Los últimos que veo son sobre el asunto del ambiente. Y la realidad es que en este ratito hemos podido discutir muchísimos temas y le agradecemos a Ángel por estar disponible para nosotros, porque discutimos la política pública en relación a la energía y cómo esa postura cuál es la postura de la UTIER respecto a eso y cómo vamos, dónde estamos parados en ese aspecto. Hablamos sobre los procesos que están pendientes, tanto en la Corte de Título 3 por la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, como también a nivel administrativo, y vemos cómo la autoridad y la Junta de Control Fiscal han decidido unas cosas sí las aguantamos, otras cosas no, para que pasen por debajo del radar, lo mismo a nivel administrativo. Y definitivamente, pues, cuando uno habla de la Autoridad de Energía Eléctrica, también uno tiene que hablar de la corrupción que hay dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo, ¿verdad?, afecta no solamente los procesos de la autoridad, sino a nosotros como consumidores que somos. Así que, y así, hablamos de privatización, hablamos de las iniciativas para poder llegar a esa meta de energía renovable y también de cómo debemos modificar esas conductas de consumo para poder lograr esas metas. Así que, Ángel, no sé si tienes algún comentario adicional, algo que quieras que la gente se lleve antes de que nos vayamos a despedir. Mira, primero, gracias por la oportunidad. Creo que este tipo de discusión es importante, que se lleven. Uno no tiene toda la verdad, siempre es importante chocar ideas de forma inteligente, con argumentos, sin emoción, y eso es lo que nosotros aspiramos en este tipo de procesos. Segundo, que accesen a la información que tenemos en queremosolpr.com, a discusiones como este tipo de plataformas, que son importantes, que nos sigan en las redes sociales, para que tengamos discusión inteligente sobre este tema, pero sobre todo que miremos el Puerto Rico que queremos mañana. No miremos el Puerto Rico que queremos hoy, sino el que queremos mañana. ¿Para quién? Para aquellos que nosotros queremos dejárselo. Y creo que si lo miramos con seriedad, con compromiso, podemos tomar decisiones mucho más sabias, a lo mejor un poco sacrificadas, pero necesarias para poder prevalecer y permanecer con un país democrático, verdaderamente democrático, que prospere para el bien del pueblo de Puerto Rico. Bueno, pues yo creo que con esas palabras podemos dar por terminado este Facebook Live y quiero agradecer a Ángel Figueroa Jaramillo por estar con nosotros en la noche de hoy. También a la delegación de abogados y abogadas del Colegio de Abogados y Abogadas de Ponce, que siempre dicen presente y comparten estos Facebook Live y nos ayudan a llegar a más personas, que es el propósito, ¿verdad?, por el cual estamos haciendo esto. Sí quiero aprovechar para anunciar la próxima actividad de la delegación, que va a ser este próximo lunes 11,
de mayo a las 5 de la tarde y es relacionada a cómo llenar el formulario del Censo 2020 y cómo todos contamos y cómo eso es relevante para Puerto Rico. Así que estén pendientes a la página de la delegación para eso, el lunes a las 5 de la tarde. Así que yo creo que nos podemos despedir. Sí. Gracias, Ángel, por haber participado con nosotros. Y mucha suerte. Hasta luego. Luego.